Imagina esto, comienzas hoy con una inversión de $100,000 confiando en una estrategia que podría cambiar completamente tu futuro financiero. Pero, ¿y si te dijera que al tomar las decisiones correctas ahora podrías estar sobre una fortuna con tu dinero, haciendo todo el trabajo duro mientras disfrutas los frutos de tu esfuerzo? Suena como un sueño, ¿verdad? Pero esto no es solo un deseo, es una posibilidad muy real con la estrategia adecuada de este F. Ahora imagínate esto, dentro de 30 años tus $100,000 iniciales han crecido, ¿pero cuánto? Permíteme mantenerte en suspenso por un momento porque el verdadero truco no es solo el crecimiento de tu inversión, sino el ingreso que podría generar para ti en el camino. Al invertir en un ETF de alto rendimiento como el Schwab US Dividend Equity ETF, no solo estás apuntando a un botín más grande al final del arco iris, te estás preparando para una fuente de ingresos que crece contigo año tras año. ¿Qué pasaría si te dijera que para el año 30 no solo tu inversión podría valer más de $1,000,000, sino que también podrías estar ganando $1,050,000 en dividendos? Sí, escuchaste bien. Cubrir $100,000,000 o digamos incluso más, potencialmente suficiente para vivir cómodamente sin tocar nunca el principal. Este es el poder de vivir de los ETFs y está a tu alcance. Te sientes intrigado ya porque de lo que estamos hablando aquí es de una vida donde tus inversiones hacen el trabajo pesado, proporcionándote la libertad financiera que antes parecía un sueño lejano. Pero, ¿cómo llegas allí? Quédate conmigo y te mostraré exactamente cómo puedes convertir este sueño en realidad. El secreto para vivir de los ETFs está a la vuelta de la esquina y es mucho más cercano de lo que podrías pensar. Invesco S&P Mid-Cap Quality ETF XMHQ. El Invesco S&P Mid-Cap Quality ETF está basado en el índice S&P Mid-Cap 400 Quality, que incluye 40 acciones del índice S&P Mid-Cap 400 que obtienen buena puntuación por su calidad empresarial. A partir de agosto de 2024, XMHQ tiene un valor neto de activos de $5,250 millones y un ratio de gastos de 0,25%. Las principales participaciones del fondo incluyen a Williams Sonoma Inc., de Manhattan Associates Inc., La asignación sectorial del ETF de Carl Leslie Companies Inc. está fuertemente orientada hacia industriales, tecnología y consumo cíclico. XMHQ ha mostrado un fuerte desempeño con un rendimiento acumulado en lo que va del año del 14,16% y un rendimiento de un año del 21,82%. En los últimos 3 años, el fondo ha logrado un rendimiento anual promedio de 10,38%. Durante 5 años ha retornado 17,50% anualmente. La tasa compuesta de crecimiento anual del año pasado es 16,16%, con una tasa de HYR de 3 años del 7,97% y una de 5 años del 13,61%. El índice de distribución del fondo cotizado se sitúa en 79,32%, con un rendimiento por dividendo de 5,31%. En el último año, XMHQ pagó $5.08 por acción en dividendos, siendo la fecha ex dividendo más reciente el 24 de junio de 2024. La tasa de crecimiento del dividendo del fondo ha sido impresionante, con una tasa de crecimiento en los últimos 12 meses del 3,173,34% y una tasa de crecimiento a 5 años del 86,98%. El rendimiento de XMHQ está respaldado por su enfoque en acciones de mediana capitalización de alta calidad que se seleccionan basándose en el rendimiento sobre el patrimonio, la relación de acumulaciones y la relación de apalancamiento financiero. La estrategia del fondo implica invertir al menos el 90% de sus activos totales en los valores componentes del S&P Mid-Cap 400. Este enfoque ha permitido a XMHQ mantener una ventaja competitiva con sus inversiones que muestran una sólida salud financiera y potencial de crecimiento. Las 10 principales inversiones del fondo cotizado en bolsa representan el 26,8% de sus activos totales, con inversiones significativas en compañías como EMCOR Group Inc., Reliance Inc., Shaw y Tenet Healthcare Corp. Estas empresas han demostrado un rendimiento sólido, contribuyendo al crecimiento y estabilidad general del fondo. En términos de riesgo, XMHQ tiene un beta de 1,05, lo que indica una volatilidad ligeramente más alta en comparación con el mercado en general. Sin embargo, el enfoque del fondo en acciones de calidad ayuda a mitigar parte del riesgo, proporcionando un equilibrio entre crecimiento y estabilidad. La relación precio-beneficio del fondo cotizado en bolsa es de 14,99, reflejando su inversión en empresas con un fuerte potencial de ganancias. En general, XMHQ ofrece una oportunidad de inversión atractiva para aquellos que buscan exposición a acciones de mediana capitalización de alta calidad. Su fuerte rendimiento, su competitivo índice de gastos y su impresionante crecimiento de dividendos lo convierten en una opción atractiva para los inversores que desean diversificar sus carteras y lograr un crecimiento a largo plazo. El enfoque de inversión disciplinado del fondo y su foco en acciones de calidad lo han posicionado bien para seguir ofreciendo rendimientos sólidos en el futuro. Schwab US Dividend Equity ETF. El Schwab US Dividend Equity ETF es gestionado por Charles Schwab Investment Management y tiene como objetivo replicar el rendimiento del Dow Jones US Dividend Índice 100. A partir de agosto de 2024, SCHD tiene un activo neto total de $58,650 millones estadounidenses y un ratio de gastos de 0,06%. Las participaciones de acciones del fondo incluyen
Lockheed Martin Corporation 4.64%, AbbVie Inc. 4.46% y The Coca-Cola Company 4.21%. Las asignaciones sectoriales de SHD son principalmente en productos básicos de consumo 21.5% y tecnología de la información 20.3%. Y atención médica 19.7%. SHD ha entregado un rendimiento acumulado en lo que va del año de 7.25% y un rendimiento de un año de 11.95%. En los últimos 3 años el fondo ha logrado un rendimiento anual promedio de 6.48% y en 5 años ha retornado 12.79% anualmente. La tasa de crecimiento anual compuesta para el último año es de 11.95%, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 6.48% en 3 años y 12.79% en 5 años. La relación de pago del ETF es del 53.73%, con un rendimiento de dividendos del 3.51%. En el último año, SHD pagó $2.83 por acción en dividendos, siendo la fecha ex dividendo más reciente el 26 de junio de 2025. La tasa de crecimiento de los dividendos del fondo ha sido notable, con una tasa de crecimiento en los últimos 12 meses de 23.55% y una tasa de crecimiento a 5 años de 14.37%. El desempeño de SHD está respaldado por su enfoque en acciones que pagan dividendos de alta calidad, seleccionadas en base al flujo de caja sobre la deuda total, retorno sobre el capital, rendimiento de dividendos y tasa de crecimiento de dividendos a 5 años. La estrategia del fondo implica invertir al menos el 90% de sus activos totales en los valores que componen el índice Dow Jones US Dividend 100. Este enfoque ha permitido a SHD mantener una ventaja competitiva con sus participaciones, mostrando una sólida salud financiera y potencial de crecimiento. Las 10 principales participaciones del fondo cotizado en bolsa representan el 41.3% de sus activos totales, con inversiones significativas en empresas como BlackRock Inc. 4.19%, The Home Depot Inc. 4.8% y Amgen Inc. 4.00%. Estas empresas han demostrado un desempeño sólido contribuyendo al crecimiento y estabilidad general del fondo. En términos de riesgo, SHD tiene un beta de 1, indicando volatilidad en línea con el mercado más amplio. Sin embargo, el enfoque del fondo en acciones de dividendos de calidad ayuda a mitigar parte de este riesgo, proporcionando un equilibrio entre crecimiento y estabilidad. La relación precio-beneficio del ETF es de 17.8%. En general, SHD ofrece una estrategia de inversión atractiva y una oportunidad para aquellos que buscan exposición a acciones de alta calidad que pagan dividendos. Su sólido rendimiento, el ratio de gastos competitivo y el impresionante crecimiento de dividendos lo convierten en una opción atractiva para los inversionistas que buscan diversificar sus carteras y lograr un crecimiento a largo plazo. El enfoque de inversión disciplinado del fondo y su enfoque en acciones de calidad lo han posicionado bien para seguir generando rendimientos sólidos en el futuro. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF y OBL. Del índice S&P 500 Dividend Aristocrats, que incluye empresas que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos. En agosto de 2024, OBL tiene un activo neto total de $12.600 millones y una relación de gastos de 0.35%. Las principales inversiones del fondo incluyen CH Robinson Worldwide Inc., 1.86%, Brown & Brown Inc. Cheese or My Showing 1.77% y S&P 500 Global Inc. 1.73%. Asignaciones sectoriales de NOBL principalmente a industriales 23.5%, productos de consumo básico 21.5% y servicios financieros 19.7%. NOBL ha entregado un retorno de 5.95% en lo que va del año y un retorno de 6.93% en un año. Durante los últimos 3 años el fondo ha logrado un retorno anual promedio del 4.62% y en más de 5 años ha devuelto un 9.97% anualmente. La tasa de crecimiento anual compuesta para el año pasado es 6.93% y un KGR de 3 años de 4.60% y un KGR de 5 años de 9.97%. La proporción de pago del ETF es del 44.91%, con un rendimiento de dividendos del 2.11% en el último año, y OBL pagó $2.11 por acción en dividendos, siendo la fecha ex dividendo más reciente el 25 de junio de 2024. La tasa de crecimiento de los dividendos del fondo ha sido notable, con una tasa de crecimiento en los últimos 12 meses de 18.51%. El rendimiento de NOBL está respaldado por su enfoque en acciones de alta calidad que pagan dividendos, las cuales se seleccionan en función de su crecimiento constante de dividendos y estabilidad financiera. La estrategia del fondo implica invertir al menos 80% de sus activos totales en los valores componentes del S&P 500. Índice de aristócratas de dividendos. Este enfoque ha permitido a NOBL mantener una ventaja competitiva con sus títulos, mostrando buena salud financiera y potencial de crecimiento. Las principales participaciones de la ETF representan el 17.3% de sus activos totales, con inversiones significativas en empresas como Walmart Inc. 1.72%, Stanley Black & Decker Inc. 1.71% y Sherwin-Williams Co. 1.71%. Estas empresas han demostrado un rendimiento robusto, contribuyendo al crecimiento y la estabilidad general del fondo. En términos de riesgo, NOBL tiene un beta de 0.92, lo que indica menor volatilidad en comparación con el mercado en general. Sin embargo, el enfoque del fondo en acciones de dividendos de calidad ayuda a mitigar parte del riesgo, proporcionando un equilibrio entre crecimiento y estabilidad.
La relación precio-beneficio del ETF se sitúa en 14.72, reflejando su inversión en compañías con fuerte potencial de ganancias. En general, Noble ofrece una oportunidad de inversión atractiva para aquellos que buscan exposición a acciones de alta calidad que pagan dividendos. Su sólido rendimiento, ratio de gastos competitivo y crecimiento impresionante de dividendos lo hacen una opción atractiva para los inversores que buscan desviar sus carteras y lograr un crecimiento a largo plazo. El enfoque disciplinado de inversión del fondo y su énfasis en acciones de calidad lo han posicionado bien para seguir ofreciendo rendimientos sólidos en el futuro. Proyecciones de crecimiento a largo plazo. Proyecciones de crecimiento de XMHQ. Un año, suponiendo un rendimiento anual promedio del 14.16%, una inversión de $100,000 crecería aproximadamente a $114,160 con un rendimiento de dividendos del 5.31%. El pago de dividendos sería alrededor de $5,310. 5 años. Con una tasa de crecimiento anual compuesta de 5 años del 3.61%, la inversión crecería a aproximadamente $188,000. Los dividendos acumulados durante 5 años, asumiendo reinversión y crecimiento, serían aproximadamente $29,000. 10 años. Suponiendo la misma tasa de crecimiento, la inversión crecería a aproximadamente $354,000. Los dividendos acumulados durante 10 años serían aproximadamente $75,000. 20 años. Durante 20 años, la inversión crecería a aproximadamente $1,252,000. Los dividendos acumulados durante 20 años serían alrededor de $280,000. 30 años. Durante 30 años la inversión crecería a aproximadamente $4,426,000. Los dividendos acumulados durante 30 años serían alrededor de $1,050,000. Proyecciones de crecimiento de SH de un año. Suponiendo un rendimiento anual promedio del 11.95%, una inversión de $100,000 crecería aproximadamente a $111,950 con un rendimiento por dividendos del 3.51%. Diferente pago de dividendos sería de alrededor de $3,510. 5 años. Con una tasa compuesta de crecimiento anual de 12.79% en 5 años, la inversión crecería a unos $182,000. Los dividendos acumulados durante 5 años, asumiendo reinversión y crecimiento, serían aproximadamente $20,000. 10 años. Suponiendo la misma tasa compuesta anual de crecimiento, la inversión crecería a aproximadamente $334,000. El dividendo acumulado durante 10 años sería aproximadamente $55,000. Durante más de 20 años, la inversión crecería a aproximadamente $1,115,000. El dividendo acumulado durante 20 años sería alrededor de $210,000. En 30 años, la inversión podría crecer aproximadamente a $3,720,000. El acumulado. Proyecciones de crecimiento para Novo, un año. Asumiendo un rendimiento anual promedio de 6.93%, una inversión de $100,000 crecería a aproximadamente $106,930. Con un rendimiento de dividendos de 2.11%, el pago de dividendos sería alrededor de $2,110. 5 años. Con una tasa de crecimiento anual compuesto de 5 años del 9.97%, la inversión crecería a alrededor de $160,000. Los dividendos acumulados en 5 años, asumiendo reinversión y crecimiento, serían aproximadamente $10,000. 10 años. Asumiendo el mismo KGR, la inversión crecería a alrededor de $260,000. Los dividendos acumulados en 10 años serían aproximadamente $25,000. Durante más de 20 años, la inversión crecería a aproximadamente $676,000. Los dividendos acumulados durante 20 años serían alrededor de $80,000. 30 años. Durante 30 años, la inversión crecería aproximadamente a $1,760,000. El retorno sería alrededor de $200,000. Estas proyecciones se basan en el rendimiento histórico y suponen que los rendimientos anuales promedio y los rendimientos de dividendos permanecen consistentes durante los periodos de inversión. Los retornos reales pueden variar debido a las condiciones del mercado y otros factores. El Invesco S&P Mid-Cap Quality ETF ofrece el potencial para altos rendimientos, pero viene con la emoción y el riesgo de la montaña rusa de mediana capitalización. Se sabe que las acciones de mediana capitalización tienen mayores oscilaciones de precio en comparación con las de gran capitalización, lo que significa que XMHQ puede experimentar una volatilidad significativa a corto plazo. Por ejemplo, durante la turbulencia del mercado en marzo de 2020 desencadenada por la pandemia de COVID-19, XMHQ se desplomó aproximadamente un 30% en tan solo una semana. Sin embargo, la caída fue seguida por una rápida recuperación de casi un 40% en 6 meses, mostrando tanto la volatilidad como la resiliencia del ETF. El enfoque de XMHQ en empresas de mediana capitalización de calidad con sólidas finanzas proporciona cierta protección, pero no protege completamente al fondo ETF de las recesiones del mercado en general. Durante la crisis financiera de 2008, las acciones de mediana capitalización en general sufrieron caídas más pronunciadas que las de gran capitalización y tardaron años en recuperarse por completo. La asignación sectorial de XMHQ también influye en su volatilidad. La concentración del ETF en sectores cíclicos como el industrial y el de consumo discrecional lo hace más sensible a los ciclos económicos. En una desaceleración, las empresas en estos sectores pueden enfrentar una reducción,
ganancias, lo que lleva a caídas más pronunciadas en el valor de XMHQ. A pesar de estos desafíos, el énfasis de XMHQ en empresas con alto rendimiento sobre el capital y bajo apalancamiento financiero ofrece cierta estabilidad durante las caídas del mercado. Sin embargo, los inversores deben estar preparados para los altibajos de la montaña rusa de medianas capitalizaciones, ya que XMHQ puede experimentar pérdidas más pronunciadas durante ventas masivas en el mercado en comparación con los ETFs de gran capitalización más estables. SCHD, el intérprete estable pero sensible. El Schwab US Dividend Equity ETF a menudo se ve como un intérprete estable, pero no es inmune a la turbulencia del mercado, especialmente cuando las condiciones se tornan en contra de las acciones que pagan dividendos. Durante el desplome del mercado inducido por la COVID-19 a principios de 2020, SCHD vio una caída significativa de aproximadamente 25% de sus inversores archivados incluso en los sectores más estables. Aunque SCHD es generalmente menos volátil que muchos ETFs de acciones debido a su enfoque en empresas estadounidenses de alta calidad que pagan dividendos, aún es sensible a las condiciones más amplias del mercado. La composición sectorial de SCHD, con un peso fuerte en finanzas, productos de consumo básico y salud, típicamente le otorga una ventaja defensiva. Sin embargo, estos sectores no son invulnerables. En la crisis financiera de 2008, el sector financiero fue particularmente afectado, y SCHD, si hubiera existido en ese momento, por supuesto, lo cual probablemente habría sido así. Bueno, en ese momento, si existiera, probablemente habría enfrentado varias pérdidas debido a su exposición a acciones financieras, aunque la menor volatilidad de SCHD en comparación con índices de mercado más amplios se debe a la estabilidad de sus empresas subyacentes, muchos de los cuales tienen largas historias de pago y crecimiento de dividendos, enfrentan riesgos cuando las tasas de interés suben. En tales escenarios, las acciones que pagan dividendos pueden volverse menos atractivas en comparación con los bonos. Fondos, lo que potencialmente podría llevar a salidas y aumentar la volatilidad para SCHD, aunque la cartera diversificada de SCHD y su enfoque en empresas financieramente sólidas proporcionan un colchón y sigue siendo sensible a las condiciones del mercado que impactan negativamente a las acciones que pagan dividendos, lo que lo convierte en un desempeño constante, pero a veces sensible. En OBL, el pilar defensivo con un punto débil. El ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats a menudo se considera un pilar defensivo gracias a su enfoque en empresas que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos. Sin embargo, incluso el ETF tiene un punto débil cuando las condiciones del mercado se deterioran. Durante la caída del mercado por COVID-19 a principios de 2020, OBL cayó un 22%, lo cual fue menos severo que el S&P 500. Este rendimiento relativo superior se puede atribuir a la estabilidad de los aristócratas de dividendos, que generalmente tienen fuertes flujos de caja y ganancias estables. Sin embargo, la recuperación de NOBL estuvo rezagada en comparación con los ETFs más orientados al crecimiento, resaltando su compensación entre estabilidad y potencial de crecimiento. La volatilidad de NOBL también está influenciada por su asignación sectorial, con una exposición significativa a bienes de consumo básico, industriales y salud. Estos sectores suelen ser menos volátiles, pero no son inmunes a las recesiones. Durante la crisis financiera de 2008, aunque muchos aristócratas de dividendos lograron mantener o incluso aumentar sus dividendos, es probable que el ETF haya experimentado una fuerte caída en su valor, ya que incluso los sectores tradicionalmente estables se vieron atrapados en la venta masiva del mercado. Las fluctuaciones de las tasas de interés también afectan el rendimiento de NOBL. Cuando las tasas de interés suben, las acciones que pagan dividendos pueden volverse menos atractivas en comparación con los bonos, lo que puede llevar a posibles salidas de capital de NOBL y aumentar la volatilidad. A pesar de estos riesgos, el enfoque de NOBL en empresas con una larga trayectoria de dividendos, el crecimiento proporciona cierta protección, ya que es menos probable que estas empresas reduzcan los dividendos incluso en entornos económicos difíciles. Sin embargo, los inversionistas deben estar conscientes de que aunque NOBL es un firme defensor, tiene sus vulnerabilidades durante condiciones extremas de mercado. Ahora que has visto el poder de estos ETFs para hacer crecer tu riqueza y proporcionar un ingreso constante, la pregunta es, ¿estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Imagina vivir de tus inversiones con tu dinero trabajando para ti cada día. No esperes a que pase otro movimiento del mercado. Presiona ese botón de suscribirse, dale me gusta al video y da el primer paso hacia la independencia financiera. Libertad. Sumérgete en estos ETFs, construye tu cartera y comienza el viaje hacia una vida donde tú tomes las decisiones. Tu futuro yo te lo agradecerá.